¿Qué dice mi gente? Nuevamente vamos a hacer otra reflexión, esta vez hablando de Hebreos 6 y Hebreos 10, ya que hay unos versículos por ahí que son muy utilizados por algunos cristianos para decir que la salvación se puede perder. Y bueno, están siendo malinterpretados, están siendo sacados de contexto y yo se los voy a demostrar hoy. Lo que pasa es que la gente muchas veces no analiza el contexto de los versículos y todo lo toma de una manera literal. Vamos primero a el libro de los Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Ok, vamos a ir analizando el versículo por parte. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vamos primero con el verso 4. ¿A quién va dirigida la carta? La carta va dirigida a hebreos, no va dirigida a gentiles, por eso se llama la carta a los hebreos. ¿Y por qué dirigida a los hebreos? Bueno, porque los hebreos ya tenían una relación con Dios desde antes de la venida de Jesús. Ellos son el pueblo de Dios, los judíos son el pueblo de Dios, los israelitas son el pueblo de Dios. Entonces ya Dios tiene una relación con ellos, así que ellos sí fueron iluminados y gustaron del don celestial, porque Dios mismo bajó y con su dedo escribió las tablas de la ley. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo no estaba activo en la misma manera que está hoy con la iglesia, pero muchos profetas fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron al pueblo, lo llevaron por el buen camino. Cuando la gloria de Dios bajaba al templo, ¿crees que el Espíritu Santo no estaba ahí? El Espíritu Santo tenía una relación de alguna manera con el pueblo de Israel. El Espíritu Santo ungió a David, ungió a Saúl. ¿Tú crees que cuando Salomón escribió los proverbios, Eclesiastés, no estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo? Todos los profetas de la Biblia en el Antiguo Testamento que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. La gente, los que escribieron la carta, el libro de Esther, entre otros libros importantes, todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que la gente estaba siendo partícipe del Espíritu Santo. El pueblo de Israel ha sido partícipe del Espíritu Santo, aunque de una manera distinta a la que somos partícipes hoy en la iglesia, pero fueron partícipes del Espíritu Santo en sus tiempos, a través de la palabra de Dios, a través de la profecía, a través de la ley de Moisés. Entonces, aquí no se está refiriendo a cristianos de la iglesia, se está refiriendo al pueblo de Israel, porque es una carta para los hebreos, para los cristianos hebreos que quedaron en Jerusalén, donde había una iglesia, y era una carta dirigida a ella. Ahora les voy a explicar por qué. Fíjense que continuamos con el verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto es importante, la buena palabra de Dios. La palabra de Dios está siendo transmitida al pueblo de Israel desde muchos años atrás, antes de que Cristo Jesús viniera al mundo. A través de la ley, a través de los proverbios, a través de los profetas, gustaron de la buena palabra de Dios. Ahora, esta parte de este versículo 5 es importante. Y los poderes del siglo venidero, hermanos. ¿Cuál es el siglo venidero? Bueno, yo tengo dos teorías con respecto al siglo venidero. Puede estarse refiriendo a el tiempo después de la venida de Jesús, donde comenzamos a relacionarnos con Dios ya a través del mismo Cristo, no a través de la profecía, sino a través de la palabra, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. O puede estarse refiriendo también a después de la segunda venida del Señor, sea como sea. Me parece más plausible pensar que el siglo venidero se refiere a después de la venida de Cristo a la tierra. O sea, es como otro momento histórico en cuanto a la relación de Dios con la humanidad, porque si antes nos relacionábamos con Dios, bueno, los israelitas se relacionaban con Dios a través de la ley y los profetas, ahora nos relacionamos con Dios a través de su Hijo Jesús, que es el todo de la palabra, es el más grande misterio resuelto en las épocas del Antiguo Testamento, es Jesús y su sacrificio para salvar a la humanidad. Así que ellos gustaron de los poderes del siglo venidero. Cada vez que hacían un sacrificio para purificarse de sus pecados, sacrificaban un toro, un macho cabrío, estaban gustando de los poderes del siglo venidero, porque eso era sombra de lo que había de venir y ya vino a través de Jesucristo. Así que el verso 6 dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Ok, aquí lo que está diciendo es que si ellos ya tenían la sombra, ya tenían las profecías,
tenían la voluntad de Dios a través de la ley. Y Jesús vino al mundo, hizo todo lo que hizo, les demostró las cosas que Él era a través de sus milagros, a través de sus hechos, todo lo que cumplió. Y ellos recayeron, o sea, volvieron a perder la fe, como pasó en las épocas pasadas. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Ellos tienen que creer en Cristo, en el Cristo que ya vino. No pueden seguir esperando a un Mesías, porque Cristo no va a volver a venir a crucificarse. Cristo viene nuevamente, pero ya no viene a crucificarse por la humanidad. Ya no viene a morir por la humanidad, ya no viene a hacer las mismas cosas que hizo. Ahora viene como rey. Primero vino como Salvador, como hijo de José. Ahora viene como el hijo de David. Primero vino como José, cuando José, el hijo de Jacob, salvó al pueblo del hambre. El nombre José prácticamente representa a un salvador, porque José prácticamente fue un salvador de toda la descendencia de Jacob. No dejó que murieran de hambre al haberse hecho gobernador de Egipto. Cuando dice Jesús, hijo de José, el Mesías viene como hijo de José, se refiere a Jesús como Salvador. Y casualmente, el hombre que terrenalmente crió a Jesús se llamaba José. Y también, venir como hijo de David, que es la segunda venida, se refiere a venir como el rey. Por eso le dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los judíos saben muy bien que el Mesías ha de venir como hijo de José, primeramente como Salvador y luego como rey. Jesús todavía no ha venido como rey, pero vendrá en su segunda venida. Entonces es imposible que vuelva a crucificarse para sí mismo el Hijo de Dios y exponerse nuevamente al vituperio. O sea, o creen en Él ahorita, en lo que Él hizo, todavía hay tiempo, o es imposible que vuelva a venir a hacer lo mismo nuevamente. Entonces hay muchos judíos que pueden formar parte de la iglesia si creen en Jesús. Ahora bien, vamos con el capítulo 10 del libro de Hebreos, Hebreos 10 del 26 al 30. Vamos a leerlo también por partes, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto también es dirigido a los hebreos, ojo, dirigido a ellos. Si pecaremos voluntariamente, todos pecamos voluntariamente. Cada vez que usted peca, cristiano evangélico, usted está pecando voluntariamente. ¿O qué? Tú me vas a decir a mí que cuando tú mientes fue que se te salió. Se te salió, tú sabías que era pecado y mentiste. Cada vez que agarras un ataque de ira, ¿qué? ¿Se me salió la ira? No, se te salió la ira. Sabías que era pecado reaccionar así y reaccionaste así. Cada vez que, si robaste algo, ¿qué? ¿Se te salió el robar algo? O sea, hipócrita. Lo robaste sabiendo que era pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros los cristianos pecamos, tenemos algo que nos cubre, algo que nos limpia, y es el sacrificio de Jesús, que ya pagó por todos nuestros pecados. Pero, si tú pecas voluntariamente, como todo pecado que se hace voluntario, porque si no, no sería pecado, después de haber recibido el conocimiento por la verdad, y no quieres creer en el sacrificio de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, el único que limpia es el de Cristo. Si un judío de la época estaba acostumbrado toda la vida a sacrificar machos cabríos, toros, etcétera, animales de los que sea, se le presenta el evangelio, y de repente él dice, bueno, sí, yo creo en Jesús, pero quiere seguir haciendo sacrificios de animales en vez de creer que el sacrificio de Jesús es lo único que te limpia, no se puede. O es el sacrificio de Jesús o es el de los animales, pero no puedes tener los dos. Y si crees únicamente en el de los animales, entonces ninguno de esos sacrificios te va a limpiar, como si ocurría antes de la venida de Jesús. Cuando era la sombra de lo que había de venir, esos sacrificios animales sí limpiaban. ¿Por qué? Porque era una representación de lo que Jesucristo hizo. Entonces sí había limpieza de pecados, pero una vez que Jesús vino y que se predicó el evangelio a un judío, ya no hay más sacrificios, solamente el de Jesús. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que se le predicó el evangelio y no quiere creer? Dice en el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque el que no quiere creer en el Hijo de Dios es un adversario de Dios, porque solamente puedes llegar a Dios a través de su Hijo Jesús, no a través de tus obras. Continuamos con el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciere frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ok. Sí, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. La ley de Moisés era sombra de lo que había de venir. Moisés, en la ley que estableció a través de Dios, habló de los ritos sacrificiales que eran sombra del sacrificio de Cristo. Y el que violaba la ley de Moisés moría irremisiblemente. Ahora,
Si eso era con la sombra de lo que había de venir, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? O sea, el que se le predicó el evangelio no lo cree y no quiere creer en el sacrificio de Jesús que limpia totalmente de pecados. El que hace eso está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba expulsando demonios y decían que por Belcebú expulsaba demonios? Y Jesús les dijo que el que blasfemare contra el Padre o contra Él puede ser perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. ¿Recuerdan ese versículo? Ahora, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Fíjense que los fariseos estaban viendo todos los milagros y todas las expulsiones de demonios que Jesús hacía. Tenían las pruebas en su cara de que el Mesías estaba frente a ellos y no quisieron creer. Asimismo es todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios, que se le ha predicado el evangelio y aún así no quiere creer que el sacrificio de Jesús es completo y puede limpiarte de todos los pecados. Entonces, cuando no crees en eso, estás haciendo una afrenta al Espíritu de gracia. Y más aún un judío que ya tenía las profecías, que ya entendía la palabra, se le predica el evangelio, se le habla de todo lo que Jesús hizo y aún así no quiere creer que el sacrificio de Jesús es suficiente, sino que no, voy a seguir sacrificando animales. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Está teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Cuándo fue santificado? Recuerden que esta carta fue escrita a un pueblo de un modo nacional. Bueno, ellos siempre fueron santificados por esa sangre, porque en el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animales, estaban siendo santificados a través de la sangre de Jesús de una manera representativa, porque era sombra de lo que había de venir. Entonces esa sangre los limpiaba porque representaba la sangre de Jesús que aún no había venido. Ellos ya habían sido santificados a través de esa sangre. Entonces no se está refiriendo a la iglesia, no se está refiriendo a un cristiano que hoy día fue salvo y se santificó por la sangre y después empezó a pecar. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al pueblo hebreo que fue santificado, pero al no creer en el sacrificio de Jesús y seguir sacrificando, está pisoteando al Hijo de Dios y está teniendo por inmunda la sangre del pacto, porque está comparando la sangre de un animal con la sangre de Jesús que ya vino, y eso no puede ser así. Eso fue una sombra, pero no puedes poner al mismo nivel la sangre de un animal a la sangre del Hijo de Dios. Por eso es que dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Por qué? Porque si tú no quieres creer en el sacrificio de Jesús, después que se te predicó el evangelio, si eres judío, ya no hay más sacrificio. Entonces tú matas el animal que matas, así construyan el tercer templo nuevamente como pretenden, matan al animal que matan como sacrificio y no son purificados y no son limpios. ¿Y qué pasa cuando una persona no ha sido limpia de sus pecados? Que es enemigo del Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo y el Señor dará el pago. A eso se estaba refiriendo el autor de la carta cuando le escribía eso a los judíos cristianos que tenían los paradigmas de que tenían que seguir sacrificando animales. Ustedes recuerdan en el libro de Juan cuando Jesús dice: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y recuerdan que los judíos se escandalizaron por eso, porque ellos estaban pensando terrenalmente que Jesús se estaba refiriendo a un canibalismo. Y Jesús no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a la fe en que su sacrificio podría limpiarnos de todos los pecados y hacernos salvos para siempre. Como yo como la carne de Jesús y bebo su sangre, teniendo fe en su sacrificio. Eso era lo que Jesús quería dar a entender, pero no entendieron porque no estaban en el Espíritu. Entonces lo vieron de otra manera. ¿Por qué? Además, para ellos era una inmundicia sacrificar a un ser humano. Siempre estuvieron acostumbrados a sacrificar animales. Así que sacrificar a un humano para ellos era una aberración. Por eso también, así lo hubiesen visto de ese modo, no lo hubiesen creído. Y aquí se refiere el Señor a que el que no crea ya no puede ser más limpio de pecados, porque ya vino la verdad, el misterio más grande, que es el misterio de la piedad, que es que el Hijo de Dios vino al mundo a morir por nosotros, por todos y cada uno de los seres humanos, no solo por los judíos, sino también por los gentiles. Los judíos no quisieron creer, pero murió por ellos y por cada ser humano que está en este mundo. Y esa salvación está disponible con dos requisitos: arrepentíos y creed del Evangelio. Marcos 1:15, arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, reconocerme como un pecador, creer del Evangelio, el hecho de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a morir por nuestros pecados, por los pecados del pasado, del presente y del futuro, para toda la eternidad. Tú no tienes que volver a pagar por ningún pecado si crees en tu sustituto, que es Cristo Jesús. Los judíos tenían muy claro el hecho de que había que purificarse de pecados, por eso mataban animales. Ellos sabían que eran pecadores, pero no creyeron que el sacrificio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Va a llegar el tiempo en que el pueblo de Israel va a volver a ser redimido y va a volver a creer en el verdadero Dios. Pero ahora, a cualquier persona, sea judío, sea gentil, yo te invito a que hoy te arrepientas, metanoia, creas que eres un pecador y creas el Evangelio, creas en Cristo Jesús y en su sacrificio por ti. Muchas bendiciones.